Hola, somos Xiomara y Elimel y esto es El Hilo Invisible. Un podcast hecho para parejas reales con historias, aprendizajes y consejos que les ayuden a reconectar y disfrutar más el camino juntos. Bienvenidos. Hola, hoy nos adentramos en un tema que toca muchas vidas, a veces de formas inesperadas. La depresión. Vamos a explorar sus matices. Y para eso, usaremos como guía el trabajo del doctor Elimel Luna Lizarazo, particularmente su texto, Comprendiendo la depresión, un camino hacia la sanación. Nuestro objetivo no es solo repasar lo básico, que quizás ya se conoce, sino como extraer las claves, ¿no? Esos detalles o perspectivas que el doctor Luna Lizarazo ve como fundamentales para entender bien esta condición. Queremos ir un poco más allá de la simple tristeza y captar la experiencia humana que hay detrás. Para empezar, pensemos en un caso. Laura, una profesional, 32 años. Su café mañanero, que antes era un pequeño ritual o un placer, empezó a sentirse distinto. Pesado, ¿sabes? Como una obligación más. Al principio, fácil culpar al estrés, ¿no? Pero esa sensación de carga, de falta de chispa, fue creciendo. Laura empezó a sentir un cansancio constante, de esos que no se van durmiendo más. Las cosas que le encantaban, como ese café o salir con amigos, pues perdieron su brillo. Ya no era lo mismo. Levantarse por la mañana se volvió una lucha, una verdadera lucha interna cada día. Se sentía como atrapada en una nube gris, ¿sabes? Aunque probaba cosas, consejos de autoayuda que leía por ahí. Y fue justo ese punto de inflexión el que la llevó a buscar, ya específicamente, qué era eso de la depresión. La historia de Laura es un excelente punto de partida, sí, porque ilustra algo clave que el doctor Luna Lizarazo enfatiza mucho, y es que la depresión a menudo no llega de golpe, con bombos y platillos. Se instala como sigilosamente, va robando la energía, el disfrute, poco a poco. Esa fatiga que no responde al descanso, esa pérdida de interés, lo que técnicamente llamamos anedonia. Anedonia, claro. Exacto. Son señales cruciales, señales que no deberíamos minimizar. Y el hecho de que Laura empezara a investigar ya es significativo. Es el primer paso. Reconocer que no es solo estar de bajón, que es algo más profundo, que quizás, necesita atención profesional. Exacto. Esa distinción es vital. Porque, usamos la palabra depresión para muchas cosas en el día a día. Según el material del doctor Luna Lizarazo, ¿cuál es el núcleo? ¿Qué es la diferencia de la tristeza normal, la que todos sentimos a veces? Esa es la pregunta del millón, sí. Y el texto es muy claro en eso. La define como un trastorno del estado de ánimo, claro. Pero las claves son la persistencia de esa tristeza o ese vacío. Y sobre todo, esa pérdida de interés o placer en casi todo. La anedonia que decíamos. No hablamos de un mal día ni de una mala semana por algo concreto. Hablamos de una sensación que se instala. Semanas, meses, a veces años. Y que realmente interfiere con la vida diaria, con la capacidad de funcionar. El doctor Luna Lizarazo usa una analogía que a mí me parece muy gráfica, la verdad. Imaginarla como llevar un peso invisible, pero constante. Un peso constante. Sí. Y este peso no solo afecta las emociones, nubla el pensamiento, cuesta concentrarse, tomar decisiones, drena la energía física, esa fatiga que es abrumadora, y desajusta funciones básicas, el sueño, el apetito. Claro. Lo que antes era fácil, ahora parece una montaña, una tarea titánica. Y aquí es donde el material insiste en algo fundamental. Esto no es una mala racha. No se supera solo con fuerza de voluntad. Es una condición médica compleja, con influencias biológicas, psicológicas, del entorno. El estigma social, por desgracia, muchas veces silencia este sufrimiento. Muchísimo. Por eso, entenderla bien, más allá de los mitos, es el primer paso, indispensable para la recuperación. Y hablando de la magnitud del problema, el texto da cifras que realmente, impactan. ¿Qué tan común es esto? Los datos de la OMS que cita el doctor Luna Lizarazo son fuertes.
Más de 300 millones de personas en el mundo. Y no es solo un número enorme, es que es una de las principales causas de discapacidad a nivel global. Eso ya te dice algo. Te dice que estamos ante un problema de salud pública muy, muy serio. También señala diferencias de género que llaman la atención. Cerca del 5% de hombres, pero casi el doble en mujeres. Un 9.5% la experimentan. ¿El material da alguna pista de por qué esa diferencia tan marcada? El texto sugiere que no hay una única respuesta fácil. Apunta a una posible combinación de factores, ¿no? Diferencias biológicas, hormonales, quizá, pero también factores sociales y psicológicos que pueden impactar distinto. Claro. Por ejemplo, la forma en que culturalmente se permite o se reprime la expresión de emociones en hombres y mujeres. Los roles de género, la exposición a ciertos tipos de estrés. Es un área compleja donde todavía se investiga mucho para entender bien esas disparidades. Entiendo. Y la edad. Menciona que puede aparecer en cualquier momento, pero pone el foco en la adolescencia y la adultez temprana, con porcentajes que asustan un poco, ¿verdad? Hasta un 20-25% en esas etapas. Correcto. La adolescencia, la adultez joven, son periodos de mucha transición, de mucha vulnerabilidad, naturalmente. Pero es clave entender que no respeta edades. Puede aparecer antes, puede aparecer después. Y otro punto importante que resalta el material: rara vez viene sola. Ah, eso es interesante. Sí, a menudo coexiste con ansiedad, con trastornos alimentarios, a veces con abuso de sustancias, formando un cuadro más complicado. Conocer estas cifras no es para alarmar, sino para subrayar la necesidad de estrategias, de prevención, de detección temprana y para reforzar la importancia de cuidar la salud mental a lo largo de toda la vida. Vale. Y para poder reconocerla, ya sea en uno mismo o en alguien cercano, el doctor Luna Lizarazo agrupa los síntomas. ¿Podrías guiarnos un poco por esas categorías? No como una lista de chequeo, sino para entender cómo se manifiestan en la vida real. Claro. El texto los organiza bien en 3 grandes áreas que además están muy interconectadas. Primero, los síntomas emocionales, que quizás son los más obvios, ¿no? Más allá de la tristeza persistente, hablamos de sentimientos de vacío, de desesperanza profunda, a veces una irritabilidad muy marcada que sorprende, o una culpa desproporcionada y, crucialmente, esa pérdida de interés generalizada, el no disfrutar de nada, lo que le pasaba a Laura con su café, con sus actividades. Eso puede llevar a aislarse mucho. Claro, el aislamiento. Segundo, los cíntricos físicos, que a veces son los que la persona nota primero o los que más le molestan. Aquí entra todo lo del sueño, o no poder dormir, el insomnio o dormir muchísimo, hipersomnia, pero sin sentirse descansado. La fatiga constante, profunda, esa que no se quita ni con vacaciones. Y cambios en el apetito y el peso, comer mucho más o, al contrario, perder el apetito. Estos síntomas físicos son agotadores y crean un círculo vicioso terrible. ¿Cómo? El malestar físico empeora el ánimo, lógicamente, y el ánimo bajo te quita la energía para cuidarte físicamente, para moverte, para comer bien. Entiendo. Todo conectado. Exacto. Y tercero, los síntomas cognitivos. Estos afectan la mente, dificultad para concentrarse, para recordar cosas, para tomar decisiones, incluso las más simples. Mucha gente describe como una especie de niebla mental. Sí, he oído esa expresión. Pues es muy común. Y esto impacta directamente en el trabajo, en los estudios, en la vida diaria. Genera frustración y refuerza los sentimientos negativos. Como ves, todo se relaciona. Es clave ver cómo se entrelazan, ¿no? Como decías, la falta de sueño afecta la concentración. La anedonia lleva al aislamiento, que empeora la tristeza. No se trata de tener un solo síntoma aislado, sino de reconocer un patrón persistente que afecta varias áreas de la vida, como la experiencia de Laura, que no era solo el estrés, era todo un conjunto de cambios que la superaban. Exactamente. Y entender estos patrones nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? ¿Qué hay detrás? El doctor Luna Lizarazo enfatiza mucho que la depresión es multifactorial. No hay un único culpable, una única causa. Describe una interacción compleja entre, varios tipos de factores. Primero, los factores biológicos. Aquí entra la genética, ¿sí?
Tener familiares con depresión aumenta el riesgo, eso se sabe. Y también la neuroquímica cerebral. Hablamos de desajustes en neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina. Son como los mensajeros químicos que regulan nuestro ánimo, el placer, la energía. No es que falte una sustancia y ya, es más complejo. Son desequilibrios en circuitos cerebrales enteros. Circuitos, vale. Luego están los factores psicológicos. Experiencias vitales difíciles, sobre todo traumas en la infancia o adolescencia, abuso, negligencia, pueden dejar una huella duradera, crear patrones de pensamiento negativos o una sensación de indefensión aprendida. También la propia personalidad, ciertos estilos de afrontamiento o la presencia de otros trastornos mentales pueden influir. Entiendo. Biológicos, psicológicos. ¿Y el tercero? Y finalmente, los factores ambientales o del entorno. El estrés crónico, laboral, económico, familiar. Pérdidas importantes, duelos, rupturas sentimentales, pérdida de trabajo. Relaciones conflictivas, la falta de apoyo social. Todo esto puede actuar como detonante o contribuir a que la depresión se mantenga en el tiempo. Lo crucial que resalta el texto es que casi nunca es uno solo de estos factores. Suele ser una combinación, como una especie de tormenta perfecta, donde una vulnerabilidad biológica se junta con experiencias difíciles y un entorno estresante. Y esto que explicas conecta directamente con un mito que el Dr. Luna Lizarazo se esfuerza mucho en derribar. La idea de que la depresión es cuestión de flojera, de falta de voluntad, de carácter débil. ¿Cuántas veces se oye eso de échale ganas? Sí, es un mito tremendamente dañino. Y como subraya el material, completamente falso. Es ignorancia en realidad. La neurociencia nos muestra cambios reales, cambios medibles en el funcionamiento cerebral de las personas con depresión. Esas alteraciones en los neurotransmisores, en los circuitos cerebrales que mencionamos, no son imaginarias. Afectan directamente la capacidad de sentir placer, de motivarse, de regular el ánimo. Claro. Decirle a alguien, échale ganas, es como pedirle a alguien con una pierna rota que corra un maratón, o a alguien con asma que respire mejor sin su inhalador. Ignora por completo la base biológica, la base médica de la condición. Cuando consideramos todos los factores, la genética, la química cerebral, el impacto del trauma, el estrés ambiental, queda clarísimo. Estamos ante un problema de salud complejo y real. No es una falla moral ni una debilidad de carácter, es una enfermedad que requiere comprensión, apoyo y, muy importante, tratamiento adecuado, no juicios de valor. Ese mensaje es fundamental. Es una condición de salud legítima. Entender esto no solo ayuda a la persona que la padece a sentirse validada, comprendida, sino que es clave para reducir ese estigma que impide a tanta gente buscar la ayuda que necesita y merece. Y la buena noticia, que el texto también enfatiza mucho, es que hay ayuda, hay esperanza. La depresión es tratable. ¿Cuáles son esas vías de recuperación que destaca el Dr. Luna Lizarazo? Sí, la recuperación es totalmente posible. Y eso es un mensaje de esperanza muy importante. El texto describe varias estrategias efectivas, que a menudo se combinan. Una muy importante es la psicoterapia. Y en particular menciona la terapia cognitivo-conductual, la TCC. La TCC sí. Esta no es solo hablar por hablar. Se enfoca activamente en identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos y también comportamientos que alimentan la depresión. Enseña habilidades concretas, herramientas para afrontar las dificultades de otra manera. También describe la activación conductual. La idea es, ayudar a la persona a reconectar poco a poco, gradualmente, con actividades que antes le daban valor o placer, aunque al principio no haya ganas, que es lo normal. Claro, romper ese ciclo de inactividad. Exacto. Romper el ciclo de inactividad y aislamiento puede tener un efecto muy positivo en el ánimo. El texto pone un ejemplo, el de Juan, que empezó con pequeñas caminatas diarias junto con su terapia, y eso marcó una diferencia notable en su bienestar físico y mental. Por supuesto está la medicación. Los antidepresivos pueden ser muy eficaces para ayudar a regular esos desequilibrios neuroquímicos que comentábamos. Pero, y esto es crucial, el texto lo recalca siempre bajo prescripción y seguimiento médico estricto. Fundamental eso. Sí, la automedicación es peligrosa y contraproducente.
Un profesional debe evaluar qué fármaco, qué dosis, por cuánto tiempo. Todo eso es individualizado. Y no podemos olvidar los cambios en el estilo de vida. El ejercicio regular tiene efectos antidepresivos demostrados científicamente. Una alimentación equilibrada, cuidar el sueño, fomentar y cuidar las relaciones sociales saludables. Todo eso son pilares fundamentales que apoyan cualquier tratamiento. O sea que no hay una única bala de plata, por decirlo así. Lo que sugiere el material es más bien un enfoque integral, ¿no? Personalizado, combinando distintas herramientas según las necesidades de cada persona, para lograr un bienestar más sólido, más duradero. Exactamente. Un traje a medida, podríamos decir. Ahora, una situación muy común y delicada. ¿Qué hacemos si sospechamos que alguien cercano, un amigo, un familiar, está pasando por esto? ¿Cómo podemos apoyar de forma útil según las recomendaciones del Dr. Luna Lizarazo? Porque a veces, con la mejor intención, podemos, meter la pata. Es una pregunta clave, sí, porque el apoyo del entorno puede marcar una diferencia enorme, para bien o para mal. El texto ofrece pautas muy prácticas, muy aterrizadas. Lo primero es la empatía y la comunicación abierta. Crear un espacio seguro donde la persona sienta que puede hablar sin ser juzgada. Escuchar activamente, validar sus sentimientos, decir cosas como entiendo que te sientas así, suena muy duro lo que estás pasando. Eso es mucho más importante que empezar a dar consejos no solicitados. Escuchar más que hablar, entonces. En gran medida sí. La simple presencia también es poderosa. La depresión aísla mucho. Saber que hay alguien ahí, dispuesto a acompañar, incluso en silencio, puede aliviar esa sensación terrible de soledad. El lenguaje importa muchísimo. Usar frases de apoyo genuino. Estoy aquí para ti, no estás solo, no estás sola. Y evitar a toda costa los clichés minimizadores. Esos anímate, no es para tanto, piensa en positivo, otros están peor. Sí. Esos comentarios. Esos comentarios invalidan la experiencia de la persona. La hacen sentir incomprendida y pueden hacerla sentir peor, culpable incluso. Hay que reconocer que su dolor es real. También se puede invitar gentilmente, sin presionar, a hacer cosas juntos. Actividades sencillas que antes disfrutaba. Un paseo corto, ver una película, tomar algo. Si dice que no, aceptarlo, sin reproches. Pero mantener la puerta abierta para otro momento. La paciencia es fundamental aquí. Paciencia. Mucha. Y finalmente, animar al autocuidado básico dentro de lo posible. Recordarle suavemente la importancia de intentar dormir, de comer algo, quizá de moverse un poquito. A veces, ofrecer ayuda práctica con tareas cotidianas que se le hacen un mundo. Eso puede ser un gran alivio. Entiendo. Entonces, no se trata tanto de intentar arreglar a la persona, ¿verdad? Sino de ofrecer un apoyo constante, paciente y sobre todo sin juicios. A veces, simplemente escuchar y estar presente es lo más valioso que podemos ofrecer. Exactamente. No necesitamos tener todas las respuestas ni ser terapeutas. La escucha empática y el apoyo incondicional son increíblemente poderosos. A veces es lo único que se necesita en ese momento. Y es vital saber que no se está solo en esto, ni la persona con depresión, ni quienes la apoyan. ¿Qué tipo de recursos menciona el material para encontrar ayuda profesional o apoyo adicional? ¿Dónde buscar? Saber dónde acudir es fundamental, sí. El texto destaca varios recursos valiosos. Las líneas de ayuda, por ejemplo, telefónicas o por chat, son un recurso inmediato, confidencial, para momentos de crisis o simplemente cuando se necesita hablar urgentemente con alguien capacitado. Importante tenerlas a mano. Muy importante. Luego, las aplicaciones móviles de salud mental. Hoy en día hay muchas y algunas son muy buenas. Pueden ayudar a monitorear el ánimo, aprender técnicas de relajación, acceder a información fiable. Incluso algunas conectan con terapeutas. Y por supuesto, los profesionales de la salud mental. Psicólogos, terapeutas, psiquiatras son quienes pueden hacer una evaluación adecuada, ofrecer terapia estructurada y, en el caso de los psiquiatras, valorar si se necesita medicación. Encontrar al profesional adecuado con quien la persona se sienta cómoda es clave, ya sea de forma presencial u online, que hoy hay muchas opciones. Dar ese paso, el de buscar uno de estos recursos, de pedir ayuda, no siempre es fácil, pero es un acto de valentía enorme.
y un paso gigante hacia la recuperación. Bueno, hemos recorrido un camino importante hoy, me parece, explorando la depresión a través de las ideas del Dr. Luna Lizarazo. Queda bastante claro que, aunque puede sentirse como una sombra densa, abrumadora, estamos hablando de una condición tratable. Totalmente. El primer gran paso, como vimos con Laura, y como recalca todo el material, es reconocer las señales y atreverse a buscar ayuda profesional. Romper con el estigma, tanto el social como el que uno mismo puede sentir a veces, y pedir apoyo es un acto de fortaleza, no de debilidad, nunca de debilidad. Y el mensaje final, que creo que es el más importante, es de esperanza. Aunque el camino puede ser difícil y requiere tiempo, requiere esfuerzo, muchísimas personas se recuperan, vuelven a encontrar sentido y disfruten sus vidas. Hay tratamientos efectivos, hay profesionales preparados y dispuestos a acompañar en ese proceso. Si alguien se reconoce en estos síntomas o los reconoce en un ser querido, hablar con un profesional de la salud mental es el paso más importante. De verdad, el texto incluso anima a buscar directorios especializados, a preguntar, a encontrar a la persona adecuada para cada uno. Y quizás para quedarnos reflexionando, hemos hablado de tratamiento individual, de apoyo cercano, ambos cruciales, sin duda. Pero, ¿cómo podemos ir un poco más allá? Como sociedad, ¿qué podríamos hacer en nuestros trabajos, en las escuelas, en nuestras comunidades, para crear entornos que no solo combatan el estigma, sino que activamente promuevan el bienestar mental, que ayuden a prevenir incluso que la depresión se instale? Es algo en lo que todos, creo, tenemos un papel que jugar. Una reflexión muy necesaria, sin duda. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de El Hilo Invisible. Deseamos que cada palabra compartida hoy haya tocado tu corazón y te inspire a mirar con nuevos ojos esos lazos que, aunque invisibles, nos sostienen y nos unen en pareja y en familia. Te invitamos a seguirnos, compartir este podcast y estar atentos a nuestro próximo encuentro. Nos despedimos con gratitud y alegría. Somos Xiomara y Elimel.